En este momento daremos inicio. En nombre de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre el tema de suma importancia para el país, la Ley 472 de la Caja del Seguro Social. Este espacio ha sido diseñado para promover el análisis y la comprensión de los aspectos más relevantes de esta legislación, y para ello contaremos con la participación de distinguidos expertos. Iniciaremos entonces con las palabras de apertura a cargo del presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Cultura de Panamá, el señor Juan Arias. Buenas tardes. Qué gusto ver la casa llena. Bueno, afortunadamente estamos con casa llena porque es un tema que nos preocupa, nos involucra y de que todos debemos participar. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta, su Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Con este conversatorio que hemos organizado, vamos a tratar de que vean de parte nuestra y de nuestros invitados el compromiso con la transparencia y el acceso a la información clara y de un diálogo responsable. Hoy queremos repasar los aspectos más importantes de la Ley 462, una reforma a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social que no nació de la noche a la mañana. Por el contrario, esta ley resulta de un trabajo de más de 8 meses. Y yo con orgullo puedo decir que casi cuatro de estos meses que se llevaron adelante en el órgano ejecutivo, yo tuve la suerte, y digo la suerte como panameño, tuve la suerte de poder participar por 4 meses, todos los lunes, todos los miércoles, de 9 de la mañana a 12 del día. Llegué temprano todos los días y me fui de último todos los días. A mí no me pueden echar cuento, yo estuve presente los 4 meses donde discutimos los aspectos de la posible ley o del proyecto de ley que se iba a llevar adelante durante esos días. Luego, este proyecto de ley pasa al órgano legislativo, donde estuvo aproximadamente 4 meses adicionales, donde todos los panameños tuvimos, y digo tuvimos, porque yo tuve la oportunidad de ir 2 veces a dar mis puntos de vista nuevamente en el órgano legislativo. Cerca de 400 ciudadanos, y me duele decir ese número porque éramos 800 los que nos habíamos apuntado para ir. Sin embargo, si acaso la mitad de los panameños que se apuntaron fueron a proponer, a hablar, a discutir o por lo menos a conversar del tema más importante de los últimos 12 meses, que es la Caja del Seguro Social. Luego de estos casi 8 meses de discusión, conversación, el Pleno Legislativo, con 48 votos a favor, aprueba el proyecto de ley y se convierte en Ley de la República 462, una vez que el presidente de la República sanciona dicho proyecto. Yo les confieso, no es perfecto, pero con las condiciones que vivimos en Panamá en estos momentos es una buena ley, con participación ciudadana de todos los gremios, trabajadores y empleadores. Yo estuve presente y se los puedo decir, y fui todos los días, no como algunos que iban cuando les correspondía hablar o cuando les convenía escuchar. Como gremio, la Cámara de Comercio, nosotros rechazamos categóricamente los llamados a huelga, a cierre o cualquier tipo de acción que atente contra el derecho al trabajo. Nosotros estamos obsesionados con el trabajo y por razones obvias tenemos que rechazar todo lo que vaya en contra de generar trabajo. Asimismo, rechazamos todo lo que lleva en contra la libre circulación y lo que sea que desestabilice nuestro querido Panamá. Panamá no puede seguir avanzando a punta de chantajes, bloqueos y mentiras.
Necesitamos soluciones reales, construidas con responsabilidad y sobre todo con datos serios sobre la mesa. Por eso estamos aquí, para despejar dudas, romper mitos, que ustedes pueden llevar esta información una vez la entendamos, porque entiendo que no es un tema fácil de entender. Sin embargo, por eso estamos aquí, repito, para informarnos, despejar dudas y asegurarnos que ustedes puedan llevar esta información a todos sus colaboradores. Si bien es cierto, en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura somos 1.700 miembros, la verdad es que nosotros no somos 1.700 miembros. Somos 343.000 colaboradores. Y gracias a ustedes y a su participación el día de hoy, vamos a poder informarlos de la realidad de lo que está pasando en Panamá. Trataremos de hacer un resumen sencillo y directo que aclare cualquier duda que ustedes tienen sobre esta ley de la República. Les agradezco. Hoy contamos con la valiosa participación del economista Francisco Bustamante, quien no me dejará mentir porque me lo he encontrado en muchos foros de la Caja del Seguro Social. Yo me sentiré muy orgulloso de poder decirle a mis hijos, a mis 3 hijos, le dediqué todo el tiempo que le tuve o pude dedicar a la institución más noble de la República de Panamá. Me siento orgulloso como panameño, no solamente haberle dedicado el tiempo en la presidencia de la República, sino cada vez que me paro sobre un micrófono y hablo al respecto, porque estoy convencido con que como panameños nos podemos poner de acuerdo en este y en diferentes temas que están sobre la mesa en estos momentos. Asimismo, le agradezco la compañía a la directora ejecutiva nacional de Recursos Humanos de la Caja del Seguro Social, la señora Rosilda Robinson, que nos acompaña en el día de hoy, que conocen ambos mucho mejor que los que están en la calle diciendo mentiras, la realidad de la ley. Y hoy escucharemos cosas positivas y de repente negativas, pero vamos a escuchar la verdad. Agradecemos la presencia a cada uno de ustedes, propietarios, gerentes y encargados de recursos humanos de todas las empresas miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Miren alrededor, señores, el salón está lleno. El salón está lleno. Los panameños estamos preocupados, no solamente por la ley de la Caja del Seguro Social, sino por Panamá. Hoy ustedes nos lo demuestran una vez más. Yo los invito a que escuchen, pregunten, se aclaren para asegurarnos que este bello país no nos los cambien por un capricho de pocos. Bienvenidos a su Cámara de Comercio, aprovechen el día de hoy y si no les queda claro algo, yo con el mayor de los gustos los atiendo a la hora que ustedes gusten para asegurarnos que Panamá no lo detengan un par de mentirosos. Muchas gracias. Gracias, presidente. A continuación, damos paso a la presentación de nuestro invitado experto, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y perspectivas sobre los aspectos claves de la Ley 462. En pantalla y en las diferentes pilastras de nuestro salón tendrán acceso a un código QR para que puedan ir realizando sus preguntas a medida que se va realizando la presentación. Recibimos al economista y profundo conocedor de esta ley, el señor Francisco Bustamante. No. Si les ayuda al final, no ahora. Mira, esto está fuerte, ¿eh? En 1889, Otto von Bismarck crea el seguro social por primera vez en la historia moderna. Los romanos tenían seguro social para sus soldados. Él lo crea
con estas particularidades. Todos aquellos trabajadores industriales, al llegar a los 70 años y algún sistema de cuotas que ahora no tengo el detalle, podían pensionarse. 70 años. Solo los trabajadores industriales. ¿Y sabes cuánto llegaban a pensionarse? 2%. La mayoría moría antes de llegar a los 70 años. Hoy día en Panamá tenemos como fecha de referencia 62 y es al revés, más del 98% llega a pensionarse. Entonces tenemos, ahora sí, no puedo pasar de ahí, me dicen que no sé por qué no quieren que vaya para allá, así que solo me puedo mover aquí. Ah, son las bocinas. Ah, ok, pues. Entonces, eso para ponerlo en primera perspectiva, que lo que tenemos hoy es muy distinto a lo que había cuando empezó el sistema. En segundo lugar, y tal vez lo más importante, el presidente ya Juan Arias lo adelantó. Cuando una persona no ha nacido, ya está siendo protegida por la Caja del Seguro Social, por los cuidados maternales que recibe su madre. Cuando va a la escuela, cuando crece, también está asegurado. Cuando trabaja, cuando se casa, cuando tiene sus hijos. Y aun cuando muere, sigue protegiendo a sus hijos y a su viuda. Es decir, esta es la institución más noble que tiene el pueblo panameño. Protege a los panameños desde antes de nacer, inclusive hasta después de morir. Pero les tengo una mala noticia, no los cubre a todos. Esa es la realidad de este país. En ese contexto tenemos la ley nuestra, que vamos a empezar a hablar. ¿Cómo nace la ley? La ley nace porque efectivamente el sistema entró en una crisis, producto de muchos factores. La edad de la gente, vivía más, morían menos, bajaba la tasa de crecimiento de la población, no había una población de reemplazo, y al ser un sistema que depende de que los que están trabajando mantengan a los que están jubilándose y cada vez hay menos trabajando, pues vino una crisis que en el 2005 obliga a la reforma del 2005, que lo que salió fue la negociación en una mesa, donde lo que salió fue lo que los grupos que estaban sentados ahí acordaron y salió lo que teníamos hasta hace unos días. Todo eso sabíamos que iba a colapsar, llegó el momento y por eso sale la ley. Vamos a hablar un poco. Esto es un poco la historia. Tenemos la ley 51, que tiene las bases del sistema de seguridad, la ley 462, que reformó las claves, y la importancia, yo les dije, es la única red de seguridad social que tiene el país. Este es el antecedente que tenemos. ¿Y cuál es el propósito de la reforma? En ese panorama que dije, son básicamente 3 áreas que tratan de resolverse simultáneamente, como una ecuación un sistema de resolución de ecuaciones simultáneas, donde tú tienes que resolver todas y todas se cruzan entre sí. Es muy difícil lograrlo, pero bueno, la ley apunta a ese objetivo. Primero vemos la gobernanza, después la sostenibilidad financiera y después la calidad de los servicios de salud. Esos son los objetivos generales que hay detrás de la reforma. En cuanto a gobernanza, nosotros tenemos... Jolines, yo no soy bueno con esto, ya se fastidió. Bueno, ni para atrás ni para adelante. Ahora sí. Pero no me permite focalizar. Te dije que yo era malo con esta vaina. Espérame. ¿Qué tenemos en gobernanza? Vamos a verlo. Ajustes institucionales. Tenemos la reestructura, redefiniendo los roles de la Junta Directiva y la estructura institucional. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Yo lo he venido diciendo en los 2 años que fui subdirector. El mayor problema de la Caja del Seguro Social es su gobierno, su gestión, su administración. Entonces había que reformar esa parte para poder hacer los cambios que podemos y necesitamos hacer para que esto funcione. Entonces tenemos ahí, se cambian elementos importantes de la Junta Directiva. Antes era
Sería bueno que tuviera educación superior, ahora es un requisito. Antes habían 11 personas con su reemplazo, sus suplentes, 20 personas, y todos hablaban al mismo tiempo. Eso era una casa de locos. Se perdía mucho tiempo y cada uno, aquel discurso. Además se usa el sistema parlamentario. Señor presidente, pido la palabra. Sí, quiero hacer una moción de cambio. ¿Quién prohija la moción de cambio? ¿Hay prohijamiento? Hay prohijamiento. Se somete a, como si tuviera un parlamento. Quienes hemos estado en una junta directiva sabemos que eso es innecesario, pero era toda una formalidad. Y después lo peor, se dedicaba más de la mitad del tiempo a hacer un tribunal laboral de segunda instancia. Yo le llamaba a eso los martes la corregiduría. Puro caso. Que fulanito me gritó, que fulanito me miró feo, que fulano se llevó unas presas de pollo, que fulano se llevó una batería, que fulano abandonó el puesto. Es una locura. Y la junta directiva, que estaba para definir el futuro, la planificación, la validación del trabajo de los 12.000 millones de dólares que manejaba y los casi 3 millones de panameños que atendía, dedicaba su tiempo a discutir si la persona se llevó o no se llevó las patitas de pollo. O si la secretaria ya se había peleado con el jefe, era demencial. Esas cosas se quitaron en la nueva ley, porque eran elementos que distraían a una junta directiva de lo que tienen que ser. Autoridad del director general. La Caja del Seguro Social tiene una estructura bien sui generis, es como el gobierno. Todo el poder llega desde el director, pero el director tiene poco poder realmente. No podía. Yo una vez quise mover a una persona y no pude. La persona estaba en el segundo piso, primer piso, y su equipo de trabajo lo pasaron al cuarto piso. Dijo que yo no voy. Y yo no voy porque me desmejora. En el Seguro Social, para mover a una persona, tenía que pedirlo, estar de acuerdo, que no le desmejorara y en última instancia que fuera de necesidad de servicio. Esa señora yo creo que todavía está ahí donde decidió que ya no se iba. Se fueron las compañeras, yo no voy. Yo quise sancionar a un abogado que se negó a hacer una instrucción mía. Me dijo, no lo voy a hacer, y no lo hizo. Y le estaba pidiendo algo que la junta directiva había pedido. Cuando yo voy a decirle, ve acá, esto no puede ser, me dice el jefe, usted no puede sancionarlo. ¿Por qué? Porque usted no es el jefe directo. El reglamento dice que solo su jefe inmediato puede hacerlo. Che, yo soy el director, subdirector general. No importa. No puedes. Si había una urgencia, el director general tenía que hacer un trámite de ir a pedir autorización para hacer cualquier compra que tiene que hacer. $250.000. Con eso no alcanzaba a comprar medicamentos de urgencia. Y realmente era una estructura, es una estructura muy pesada. Y por eso la gobernanza había que reformarla, reorganizarla, y eso pretende hacerlo la ley en gran medida. La reforma tecnológica, ustedes dirán, pero ¿hay necesidad de ponerla en la ley? No, pues se tuvo que poner en la ley porque ahora es una obligación de hacerlo. No se había avanzado con el nivel necesario en ese tema, ¿ve? Y una reforma administrativa de roles, procesos, sistemas, todo eso hay que hacerlo. Repito, el exceso de personal que hay en la caja, en mi opinión personal, no se debe tanto al manejo político como al manejo administrativo, que estás manejando eso a punta de papelito cuando tú estás manejando millones de personas y cientos de miles de transacciones permanentemente. Todo es en papel. Eso es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Hay una gran cantidad de procesos que se hacen a mano. Entonces es importante, es inmediato. La ley pretende darle a la administración las herramientas para poder hacer el cambio, cosa que no teníamos. Seguimos. Jolín, esto en cuanto a gobernanza.
Vamos al tema, el segundo tema que hay es el de la parte de la sostenibilidad del sistema. La nueva ley te hace la siguiente presentación. Se crea el Fondo Único Solidario. ¿Cómo teníamos antes? Antes teníamos un sistema prácticamente de caja única. Se gastaba la plata y como no había sistema, al final del año, entonces se distribuía qué gasto corresponde a cada programa. Pero ojo, la ley no dice eso. La ley dice que cada gasto tiene que ser imputado al programa que está financiando. Pero como el sistema administrativo es tan absurdamente atrasado, es una caja única. Ni siquiera la caja sabía de cuando uno de ustedes pagaba una planilla, cuánto era el trabajador, cuánto era el empleador, cuánto era riesgo profesional, cuánto era enfermedad y maternidad. No se sabía, era una bolsa. Después, a mano, había que sacar esos datos e ir calculándolo. Y después que se gastó la plata, uy, ¿y ahora dónde lo meto? Y a la hora de las inversiones, la misma cosa. Todo partía de una estructura administrativa profundamente obsoleta. Ese es parte del problema que había. El nuevo sistema pretende crear lo que llamamos el Fondo Único Solidario, que descansa sobre un sistema único con capitalización con garantía solidaria. No se olviden de ese nombre, eso es lo que hay ahora. Esto tiene dos grandes contributivos, un componente solidario no contributivo, que tiene una pensión de beneficio solidario que es mínimo 265, tiene un componente contributivo y capitalización solidaria, que tiene la pensión garantizada, y la particularidad que tiene es lo siguiente, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Nosotros tenemos, esto me vuelve loco, ¿eh? ¿Qué es lo que había en la ley? La ley tenía dos programas, beneficio definido y el mixto. El beneficio definido no estaba creciendo, los que estaban ahí era todo lo que había, y en el mixto entró toda la gente que en el 2005 empezó a trabajar, o aquellos que empezaron en esa fecha, o los que estaban antes que se pasaron voluntariamente. Creo que se pasaron solo 17.000 personas, muy pocos se acogieron al sistema mixto. Entonces, eso era lo que había como pensiones. La nueva ley dice, bueno, vamos a crear un nuevo sistema y vamos a hacer un periodo de 7 años para que las personas puedan tomar la decisión si le conviene quedarse donde están o le conviene pasarse. Dentro de esos 7 años lo pueden hacer en el primer año. Si no lo hacen en el primer año, el mixto en el 7º año pasan todos al nuevo programa. La pregunta antes que me di, ¿para qué me voy a cambiar? En su momento Rosilda va a explicar con mucho más ampliación, ella domina este tema muchísimo mejor que yo, las implicaciones que hay en este tema. ¿Ve? Esta es la estructura, cómo se van a manejar los fondos. Los fondos van a ser, esta es la estructura administrativa, arriba está la junta directiva, va a haber 2 unidades especializadas asesorando al director general, el Fondo General de Reserva que va a manejar el Fondo Único Solidario, que a su vez está constituido por los fondos que vienen del mixto y del CBD y del nuevo sistema, incluido lo no contributivo, y está compuesto a su vez también este fondo único, es el Fondo Único Solidario, y además tenemos los fondos de salud, riesgos profesionales y fondos de administración. Eso hace la gran bolsa de recursos que se van a administrar. Esa es la estructura que vamos a tener. Escuché también que decía que la plata se le iban a invertir en cosas que iban a sacarla del país, que iban a hacer. De nuevo, la ley le dice a la caja, mira, yo te voy a dar un montón de alternativas cómo invertir hasta un tope. Le toca a la institución hacer la mezcla de inversiones más productiva que pueda hacer, de manera tal que pueda lograr el mejor rendimiento. Eso significa que en títulos de deuda de Panamá, o sea, bonos del Estado, títulos de deuda extranjera calificada, Estados Unidos o países similares, ¿ve? Y multilaterales hasta el 75%, nunca se ha usado. Pero en última instancia abre la posibilidad de que la institución en un momento dado tenga la flexibilidad de entrar o salir a un distinto activo financiero que pueda darle un mejor rendimiento, ¿no?
Después vienen la deuda renta fija o variable. Deuda de renta fija son acciones, deuda de renta, al revés. Renta fija son los bonos del Estado, renta variable son las acciones. La acción no te garantiza el rendimiento, te dice lo que ves. El bono te dice te voy a dar 5% en el cupón o lo que sea. Ahí te dice los límites que puedes invertir en instrumentos de garantía hipotecaria y puedes participar en fondos de renta fija, cosas que antes no podías hacer. Depósitos en bancos estatales sin límite, se puede depositar todo. En bancos nacionales o extranjeros, en Panamá hasta un 50%. Y en fin, esos son los lugares. Y un 5% para el centro de préstamos, que si a mí me preguntan, yo lo cerraba. Pero bueno, ese es otro problema. ¿Ves? Entonces, esto es el mapa de ruta que tiene la administración para disponer de los fondos. ¿En qué tipo de instrumento puede invertirlo? Y es una mezcla de inversión en distintos instrumentos lo que va a permitir la rentabilidad. Antes que me lo pregunten, en la actualidad lo que hay es un poco en bonos y mucho en depósitos a banco. Por eso es que la rentabilidad es tan baja. Los aspectos técnicos de implementación, aquí vienen las críticas. No hay privatización de fondos. Ustedes ven que los fondos siguen siendo de la caja con una paleta de opciones que puede usar. Vamos a crear la gestión profesional de riesgo y vamos a dar, como ya lo dije, una mezcla de activos y riesgo. Va a haber de diferentes generaciones, nos permite distribución geográfica de riesgo y la nueva cosa que apareció, podemos contratar administradores de fondos de pensión, no, de fondos de pensión, de los fondos, hasta un 90% bancos estatales, hasta un 10% entidades privadas. Así se va a manejar la parte del dinero, ¿no? Elementos clave de la reforma. Y aquí viene lo importante. Todos los que están en el sistema de beneficio definido siguen en su sistema de beneficio definido. A ellos el mundo no les cambió para nada. Se siguen manteniendo las mismas variables. Se va a revisar el programa en 6 años. Y después tenemos el sistema de beneficio definido vigente para 600.000 miembros. Se mantienen las mismas condiciones. 60% del salario promedio de los mejores 10 años, 1.25 por cada año adicional. Eso no ha variado. Todas las personas que están en ese sistema tienen su mismo perfil de retiro. ¿Cuál es la variable? Que si quieren cambiarse al nuevo sistema, podrán hacerlo cuando hagan la comparación, lo que le da el sistema y lo que le pudiera dar otro. ¿A quién le puede convenir? Va a depender del perfil de cada una de las personas. ¿Cómo está usted? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto quiere? ¿Ve? El otro tema que tenemos es que el sistema mixto tenía un problema de diseño. El problema mixto tenía que a los primeros $500 se crea un fondo de beneficio compartido que era de beneficio solidario. Ese tenía un 60%, eso daba una pensión de 300. Y sobre la diferencia se invertía y se capitalizaba. Partiendo de un salario promedio que era de 750, eso me estaba dando, lo que me estaba dando era de que más del 50% de la plata, 2/3 partes de la plata que ponía un trabajador se iba a un fondo y apenas 1/3 le aumentaba y le capitalizaba. ¿Qué implicaba eso al final? Que las pensiones realmente estaban entre el 40, 50, 50 y poco por ciento, muy por debajo de lo que daba el de beneficio definido. Pero eso es lo que era el sistema. La ley pretende reformar y mejorar esa situación. Entonces, otro elemento clave, ve que la nueva ley cubre a quienes no cumplieron las 240 cuotas. Y aquí vienen los grandes elementos que yo hablaba de esa gran sábana de responsabilidad social. Antes, una persona que no cumplía las 240 cuotas tenía un problema. No se podía jubilar, le daban una indemnización. Ahora es otra la situación con la nueva ley. Hay un ejemplo que antes había, los trabajadores ocasionales. Por ejemplo, los trabajadores de las zafras
en el interior, la zafra de arroz, la zafra de azúcar, lo que tú quieras, trabajaban periodos cortos en el año. Y después se iban a su finca o a lo que tuvieran, a hacer peones, lo que fuera. Esas personas quedaban. Al final, cuando llegaban a la edad, no habían acumulado las 240 cuotas. ¿Qué les quedaba a esas personas? Una indemnización que era lo que le podía reconocer la caja en el mejor de los casos. Eso incluía a trabajadores del MARA también, estos que andan por aquí. La ley trata de cubrir a esa gente. Estos son los aspectos solidarios que la ley nueva tiene y que no estaban en el sistema que teníamos en vigencia hasta hace poco. Otro elemento que tenemos, ya lo dije, ¿ve? El ahorro, el rendimiento estimado. Se volvió. El rendimiento estimado por esa división que había antes, tenemos que el nuevo sistema, ahorro con rendimiento esperado del 5%. El que tenemos en el sistema mito es del 3.87. ¿Por qué? Volvemos, la mala situación de estructura del mismo, más la mala administración, obliga a la instancia, a la institución a tener saldos en efectivo de mucho tiempo. Estamos hablando que los saldos en efectivo que se tienen a la vista overnight, o sea, lo que es overnight, ¿no? Son depósitos de un día para otro, 2.000 millones de dólares. Es una locura. Que el 20% de los recursos están a una tasa de menos del medio del 1%. Eso desploma los rendimientos. ¿Por qué? Porque la estructura gerencial, la estructura informática de la institución no funciona. Entonces, esto con el nuevo sistema esperamos tener un rendimiento del 5%. Tenemos otro elemento muy interesante, los independientes. En la ley anterior, los independientes se les llama informales. ¿Qué es el informal? Aquel que no tiene una relación de dependencia laboral. En la nueva ley se dice independiente, pero tiene el mismo criterio y eso abarca desde un raspadero hasta un ingeniero o un médico, ¿no? Solo que unos son formalizados y otros no, por eso se llama independiente. La nueva ley tiene una ventaja. La vieja ley te decía, bueno, usted tiene que cotizar sobre $1.000 el 52%. Sobre ese 52% usted pagaba, se le daba a usted un piso de $520, creo que era, mínimo que usted tenía que, sobre esa cifra, cotizar. La nueva ley te dice, ¿sabe qué? El piso lo pones tú. Y eso abre el espacio que gente que no tiene ese ingreso pueda empezar a hacer su fondo de retiro. Siempre digo el chichero, el raspadero. Me decía un amigo mío, abogado, pero va a tener pensiones muy bajas, pero no las tiene ahora. Las va a poder construir en el tiempo. Es que eso es responsabilidad del Estado. Puede ser, pero esa no es responsabilidad de la ley. Entendamos, la ley no está hecha para resolver problemas de la estructura social y productiva del país. Está para que el trabajador, cuando salga de ella, la red de seguridad le permita sobrellevar sus años finales de vida. No le podemos pedir a la ley la responsabilidad que resuelva problemas sociales acumulados, problemas de ineficiencia de la estructura productiva, problemas de rigidez del mercado laboral. Eso no se lo podemos pedir a la ley. Y esa es la crítica que le hacen los que están en contra de la ley. Y se va a resolver el problema de afiliación. Ahora mismo, ¿quiénes están afiliados? Las personas que declaran. Y el que declara paga una vez al año todo. Con un nuevo sistema va a poder abonarlo mensualmente y se están buscando los mecanismos para que sea más sencilla su afiliación. De tal manera que, de nuevo, el concepto ese de red de seguridad social alcance a gente que hoy día está fuera del sistema. Esa es una idea que está ahí muy metida en el sistema. La sostenibilidad, se fusionan los fondos de pensiones. El Estado asume el pago del déficit de ese fondo de beneficio definido. Antes de esta ley, ya estaba cantado desde hace varios años
que el fondo no pagaba las pensiones. Ya se sabía. Con esta ley, el Estado asume una responsabilidad. ¿Sabe de cuánto es esa responsabilidad? El déficit actuarial del beneficio definido, más de 70.000 millones de dólares. La pregunta es cómo lo va a pagar el Estado. Pero por lo menos ya la persona que está jubilada puede saber que el Estado le está garantizando el pago de esa prestación. Cosa que hasta hace 2 semanas o 2 meses atrás no teníamos. Es un tremendo avance en la responsabilidad del Estado frente a las necesidades de este segmento de población donde una gran parte no tiene los ingresos para sostenerse. La contribución patronal lo aumenta en un 3%, ¿ve? Se mejoran las políticas de inversión y se revisa la edad de jubilación. Y no lo dice ahí, pero lo voy a decir. Hay un ajuste del 3% de inflación. ¿Y esto qué significa? En estos días yo voy los martes al complejo y se me acerca un señor muy humilde y me dice, ¿puedo hablarle? Y yo, por supuesto. Nos sentamos a una esquina, casi como una confesión. Dice, tengo que decirle algo. Los que estamos jubilados, hay algo para nosotros. ¿Cómo así? Yo estoy jubilado con $400. La nueva ley me va a resolver el problema. Digo, mira, los que ya estamos jubilados, me incluyo, ya estamos jubilados. Pero si esta ley que estamos pasando hubiera estado cuando tú te jubilaste, déjame ver cuándo está el año. Le calculé, yo cargo ahí una calculadora en mi teléfono. Tu pensión hoy sería $547. Solo por inflación. Yo me jubilé en Estados Unidos y por el ajuste inflacionario me han aumentado $1.300 mensuales. Por inflación en 14 años. Quien se jubiló en Panamá hace 14 años, hoy su pensión valdrá 2/3 partes. La ley lo trae. Esto es verdaderamente solidario. Porque esa persona que se jubiló, en la gran mayoría no da incapacidad de generar nuevos ingresos. Aquí se le va a mantener por lo menos la capacidad de consumo que tenía al momento de jubilarse. Esas son las cosas que la ley tiene y que nosotros queremos rescatar. Ya hablamos de los beneficios y cobertura. ¿Ve? Las pensiones. En el beneficio definido, y eso lo puede explicar yo le digo la mamá de la ley, porque ella fue la pobre Rosila trabajó durísimo desde el inicio. En el nuevo sistema, en el beneficio definido, si una persona llega a los 80, 85 años y se muere, lo que queda de pensión es lo que le tocaba a la viuda. En la nueva ley no importa cuándo se pueda morir, se puede morir el día siguiente. La señora tiene una pensión garantizada de por vida, cosa que antes no tenía. ¿Ve? En el beneficio definido, las personas que se jubilan ahí nada más tienen 5 años. Y si cumplen los 57, dentro de los 5 años, le extienden y no puede sumar más de $1.500. Ellos están atrapados en ese mundo. Los de la nueva ley van a tener mucha mayor flexibilidad de que cuando ellos se vayan, cuando les va a tocar como nos va a tocar a todos, van a poder dejar mejores condiciones para su viuda y para sus hijos. Eso lo tiene la nueva ley. ¿Sí? Y ya lo mencionamos, los ajustes del consumidor. Los elementos clave de la reforma ya los mencionamos. ¿Ve? Y a partir del 7º año las pensiones mixtas se transforman en sistema de capitalización con garantía solidaria y se les reconoce, esto es importante, lo que esas personas depositaron allá se le va a traer a valor presente con un incremento del 4% anual acumulado. Es decir, se le va a reconocer como si hubieran estado desde ya en el sistema nuevo. Y además, al desaparecer el componente ese que ahora es beneficio definido y se suma, el poder multiplicador del interés compuesto es brutalmente alto. Y lo voy a hablar con un ejemplo que he estado diciéndole a mucha gente que me lo pidieron. Una persona que gana $1.000 mensuales, si trabaja a los 40 años, se va a jubilar con $1.147, casi 115% de su salario, por el efecto del factor del interés compuesto.
Esa misma persona que gana $1000, un poco lo que me pasó a mí, trabaja los primeros 20 años de su vida. Cuando llega a los 40 años se va del país. Yo me fui a los 42. Cada vez muy parecido. Se va. Cuando vuelves, como me pasó a mí, mi pensión va a ser el 60% en los 10 mejores años de lo que yo dejé. Y yo me puse a calcular, bueno, si yo hubiera estado en el sistema nuevo, ¿cuál hubiera sido mi pensión? En vez de $600, ¿cuál sería? Oye, más de $1200 de aumento. Si yo hubiera estado en un sistema de capitalización. ¿Qué es lo que sucede aquí? La persona que trabaja los primeros 20 años y se va del sistema, se fue del país, se casó, el esposo le dijo no trabaje, o la esposa, a mí nunca me lo dijeron, te puedes quedar en casa. ¿Ve? Puede pasar. Tú no vas a trabajar más. El que está en esa condición, su plata está por el interés compuesto creciendo, 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 y cuando llega tienes una pensión de $778. Casi 78%. En beneficio definido, solo 60%. ¿Dónde tuerce la puerca del rabo, como decía mi abuela? Aquel que dice, ¿sabe qué? Yo no voy a pagar seguro. Yo no pago seguro. Yo voy a trabajar independiente, debajo, en negro, como decimos en Sudamérica. ¿Dónde está Luciana? Allá trabajamos en negro. ¿Ve? Y no pago. Cuando voy llegando a los 40 años digo, me voy a inscribir para poder tener una pensión y entonces pongo la plata. En el sistema de beneficio definido, efectivamente, 60% hasta $1500 está hecho. En el nuevo sistema se nos dice, ¿sabe qué? Siempre no, como decimos en México. Como tú no tuviste el factor de acumulación de interés, porque solamente trabajamos los últimos 20 años, te va a tocar 355. Esta parte del argumento es la que usan los que critican la ley. Dicen, si tú te jubilas a 20 años, te va a tocar el 30%. Primero, no es el 30%, 35.5. Y segundo, para ese tipo de personas que entran muy tarde al mercado de trabajo. Y muchos de esos que entran muy tarde al mercado de trabajo, ¿ve? O son gente muy calificada o son gente que está manipulando el sistema para tener una pensión acumulada. Pasa. Les voy a contar un ejemplo. Cuando yo era subdirector, un día me llama alguien y dice, mire, subdirector, aquí hay un señor que nunca ha pagado seguro, tiene COVID, se acabó el seguro social, el seguro privado que tiene. Quiere que le den cortesía y lo atiendan en el seguro social. Cotizó, nunca. Va a tener que ir al MINSA. La ley no me permite atender a nadie que no sea asegurado. La gente del seguro es buena, en su gran mayoría. Son buenas gentes. De verdad que sí. Los funcionarios le preguntaron, oiga, ¿y usted tiene su esposa? Dice, sí, mi esposa trabaja en una empresa. Que lo ponga de afiliado, de dependiente. Lo pusieron de dependiente y en 48 horas estaba en la Ciudad de la Salud. Solo las membranas de los aparatos de respiración valían $30,000 cada 15, 20 días que había que cambiarlas. Nunca pagó un centavo, pero se le tuvo que atender. No digo que no está mal que se le atienda, lo que quiero decir es que la manipulación de la norma para ventaja existe y lo que la ley con esta fórmula que tú tienes es más justa. Mientras tú más contribuyes, mejor te da. Ese es un ejemplo nada más para decirles cómo funcionan las cosas. ¿Qué pasa si nosotros no hacíamos la liquidez? El déficit de 1 punto del PIB se duplica. Eso significa que cada año, si nosotros estamos ahora mismo pagando 1.000 y tantos millones, va a subir a 2.000 millones, va a subir a 3.000 millones, va a subir a 4.000 millones, ese déficit. Por eso había que hacer la EF. Y esa plata que paga el gobierno, ¿de dónde la saca? De todos.
El gobierno no regala nada, el gobierno no tiene plata. El gobierno maneja la plata de todos nosotros. Entonces lo que estamos aquí poniendo es la responsabilidad donde cae. Eso es lo que hay aquí. Esto voy a tratar de ser lo más didáctico que se pueda. ¿Cómo me afecta la ley a mí? Todo el mundo quiere ver con un ejemplo. Y voy a tratar de hacerlo con este ejemplo. Mire, este ejemplo tiene como referencia a una persona masculina y se toma el periodo de vida laboral normal, que es de los 22 años a los 62 años. Unos entran antes, unos entran después, pero ese es más o menos el periodo. 40 años es más o menos el periodo laboral de una persona. Con una tasa de interés del 4%, en realidad esperamos que va a ser 5%, pero conservadoramente decimos 4%. ¿Ve? Y lo que se llama un pensionamiento mancomunado, que es un factor que considera la edad al momento de retirarse, la acumulación que la persona deja, la expectativa de vida cuando tiene y el dependiente que puede sobrevivirle. Todos esos elementos se hace una jerigonza que yo no sé, yo no soy actuario, y calculan un factor. Es el factor para calcular lo que usted acumuló, dividido por ese factor le da la pensión anual y eso se divide en 12 meses por los años que usted se espera que viva. Se dice fácil, pero calcularlo no es tan fácil. Yo lo quise hacer y no pude. ¿Qué tenemos? Vamos a ver, esto es lo que tenemos. Esta es la persona y vamos a decir que trabajó 20 años. Si trabajó 20 años en 40, estamos diciendo que trabajaba 6 meses al año. ¿Correcto? Vamos a decir que ganaba $700. Pero $700 en 6 meses da 4.200. Pero 4.200 cuando lo calculo en el año, ¿cuánto me da? 350 mensuales. Entonces, para efectos del cálculo, esa persona que dice yo gano 700 al mes, 6 meses al año, tu salario promedio anual, promedio mensual en el año es 350. Sobre 350, la ley 51 te da el 60%, que es 210. El mixto, que ya le dije que tiene, como este está abajo de los 500, ahí casi todo va a la cuenta de está ganando 350. Todo va al beneficio definido. También tiene ahí un factor y él le da 208. El que está en la nueva ley, que está ganando un promedio de $350 mensuales, la pensión que le da es 308. A ese trabajador que trabaja 6 meses. Y usted me va a decir, bueno, ¿y cuán relevante es eso? Es muy relevante. Porque estamos acostumbrados a hablar con personas que trabajan todo el año. Pero la realidad laboral en Panamá es que hay mucha gente que no trabaja todo el año, todos los años. Los trabajadores de comercio tienen una vida promedio de menos de 2 años en un empleo. Eso lo calculamos cuando yo estaba ahí. ¿Por qué? Porque esa persona, antes que llegue a los 2 años, ¿qué es lo que hace el empresario? ¿Por qué lo liquida? Código de trabajo. Es una realidad. El trabajador que está en el tema de la construcción trabaja por proyecto 8 meses. Terminado el proyecto, se quedó varios meses sin trabajar. Entonces, sí hay mucha gente, y si vamos a ir extendiéndolo, vamos a encontrar que hay mucha gente en otras actividades que no trabajan los 2 años seguidos, el año seguido. Por eso es relevante hacer el ejercicio con 6 meses, con 7 meses, con 10 meses, con 11 meses, con 12 meses, para ver que ahí viene el gran concepto que hay que atrás de esto. La estabilidad laboral es primordial para poder alcanzar pensiones adecuadas. ¿Cómo conseguimos estabilidad laboral? No se lo pidas a la ley. La ley trabaja con los hechos reales que hay en la sociedad y los trata de interpretar para llegar a darle el valor de esa red de seguridad social. Eso es lo que tenemos.
Y lo mismo lo tenemos acá. Vamos a ver con una persona que trabaja toda la vida. Muchos de ustedes, maestros, enfermeros, personales técnicos, oficinistas, empleados del gobierno, la gran mayoría de todo lo que es el trabajo formal moderno, sí trabaja a los 40 años. 40 años, en el sistema, con la ley tendría 51.595 dólares, con el mixto 542, con la nueva ley tendría 617, un salario de 700 dólares mensuales. Es decir, todos los cálculos que hemos hecho, y el de 2.000 dólares lo hice yo porque me lo preguntaron en una de las entrevistas, yo le decía, si tú trabajas 40 años vas a ganar 114%. Si tú trabajas los primeros 20 años vas a tener el 78%. Pero si eres juega vivo y vas a trabajar los últimos 20 años vas a tener 35%. Depende cuándo entraste al mercado de trabajo, depende de la frecuencia que tuviste ocupado en el tiempo. Ah, es que eso no es justo. Eso no es una pensión justa. ¿Quién define lo justo? Lo justo es un concepto ético-social. La ley es apenas social. No puede alcanzar a definir categorías que todavía la sociedad no ha definido. No se lo pidas, no podemos hacerlo. Aunque yo sí creo que esto es más justo, lo que dice la ley nueva. Estos son los mismos cuadros medidos en porcentaje y aquí está todo el cálculo de todo en cada uno de los elementos. Eso se queda con ustedes, ustedes podrán verlo, preguntarle y si quieren saber más le preguntan al presidente. Bien. Le van a preguntar, ¿verdad? Bien. El reconocimiento automático. El otro tema es salud. ¿Se acuerda? Hablamos de gobernanza, las inversiones, el plan de retiro, salud. Son las cosas que la ley, vamos a hablar de salud. ¿Qué dice la ley de salud? Ustedes saben que la ley 51 dice muy poco de esto. La nueva ley, mira lo interesante, un procedimiento de reconocimiento automático. ¿Qué significa esto? Uno de los grandes problemas que hemos tenido es el abastecimiento de insumos médicos. Medicamentos e insumos médicos. Y una de las grandes restricciones que hay ha sido los famosos registros sanitarios. La ley 419, que se logró por un grupo que luchó mucho, dice que si un medicamento está reconocido por FEMA o por FDA o por cualquier otro mecanismo internacional, la OMS y lo demás, como un mecanismo ¿cómo se llama? Bueno, está kosher, no me acuerdo cómo decir, está bien, Panamá lo reconoce. Antes tenías que venir a registrarlo. ¿Y qué pasaba con muchos medicamentos? ¿Quién registra el medicamento? El dueño del medicamento. No el que lo importa, el dueño. Te decía el dueño, ¿cuánto me cuesta el medicamento? Y cada tantos años tengo que revisarlo y cuánto voy a vender. Tengo que poner un abogado, tengo que buscar una cuestión, no me interesa que ese medicamento se venda en Panamá. Ni lo podíamos comprar localmente porque no había y tampoco podíamos comprarlo en el exterior porque no podíamos. Con este procedimiento se dice, ¿sabes qué? Vamos a romper esa barrera artificial que no permite que haya abastecimiento de medicamentos que son esenciales para el panameño. Eso no estaba en la ley. Ahora lo tenemos. Y créanme que a mí eso me golpea mucho. Les voy a dar dos ejemplos. Dos amigas mías. Una de 57 años y otra de 45. Me dicen, Francisco, tengo cáncer. Necesito un medicamento. No hay en Panamá o es muy costoso. No están en el cuadro básico. Se murieron. Y yo no pude hacer nada por ellas. Y eso todavía lo llevo. Por eso estoy involucrado en estos temas. Porque lo he visto de cerca.
de cerca hemos visto estas cosas. Entonces yo quiero decirles a ustedes que este es un avance enorme en salud. La importación paralela. Antes tú no podías traer paralelamente un medicamento, porque alguien lo tenía, no podías hacerlo. Ahora puedes. ¿Ves? Y la coordinación, este es otro gran avance. Y esa es una de las causas de que haya un gran equipo, un grupo de personas que están en contra de la ley, que quieren seguir manteniendo que los asegurados de una parte y el resto de la sociedad del otro lado. Yo no creo eso. Yo creo que es necesario un sistema universal de salud porque todos los panameños tienen derecho a la salud. La ley dice por primera vez, ¿sabes qué? Vamos a dar ese paso. Vamos a hacerlo. Y establece un camino para llegar allá. No va a ser fácil. Hay mucho que cortar. Hay muchos intereses metidos en medio. Pero esta ley lo dice. Vamos a caminar a un sistema de salud que todos los panameños tengan derecho a la salud. Eso es solidario. Eso es humano. No estaba antes. Y como yo sé que Rosilda tiene ganas de hablar, yo hasta aquí llego. Gracias. Ya todos pasan por aquí. Ahora sí. Agradecemos a nuestro experto por sus valiosas intervenciones. Ahora abrimos un espacio para un panel para poder desarrollar las preguntas que han realizado. El mismo será moderado por el señor Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos y Analítica de la Cámara de Comercio. De igual manera, invitamos a la directora ejecutiva nacional de Recursos Humanos de la Caja del Seguro Social, la señora Rosilda Robinson, y al señor Francisco Bustamante. Por favor, tomar asiento. Gracias. Bueno, señores, nuevamente bienvenidos todos. Tal vez yo creo que vamos a aprovechar para hacer las preguntas un poco, digamos, en dos áreas. Una desde la perspectiva de las empresas, algunas preguntas que ya empiezan a enviar, y otro desde la perspectiva de colaboradores que tenemos también aquí o de gerentes de recursos humanos que tienen que aclarar dudas a sus colaboradores. Yo quisiera primero comenzar con una pregunta que está vinculado a la responsabilidad del sector empresarial. Recordemos que se estableció un incremento de 3% de la cuota. Y ya sea ambos, si quieren dar alguna respuesta, la pregunta se enfoca en lo siguiente. ¿Se ha contemplado un periodo de implementación o gracia para que los empleadores puedan dar cumplimiento a las medidas establecidas en la ley, considerando que la misma entró en vigencia el 1 de abril del 25? En particular, se solicita aclaración sobre si las obligaciones impuestas a los empleadores cuentan con un plazo razonable para su puesta en marcha antes de ser plenamente exigibles. Para que aclaremos. No sé si está prendido todo. Es que esa batería me la trajeron del seguro, entonces parece que no me están funcionando. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, colega? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Buenas tardes. En cuanto a las obligaciones, creo que la principal es el incremento del 3%,
que como por imperio de la ley tiene una fecha establecida, pues no puede diferirse, ¿no? Así que la Caja de Seguro Social lo que sí garantizó fue que habláramos en términos de mes cuota, para que fuera más sencillo. Si bien es cierto, la ley dice en su texto literal que inicia al momento de la aprobación de la ley, la caja no funciona por quincenas. Así que por eso es que se difiere al mes cuota de abril de este año, y ocurrirá lo mismo cuando veamos en los impases, ¿no? Vamos a cortar el mes antes para entonces poder aplicar el incremento del 1% siguiente 2 años posteriormente, ¿no? Fuera de eso, diría yo que básicamente es la obligación principal, porque la reforma no tuvo una modificación en razón de los ingresos. Los ingresos se mantienen en igual sentido, es decir, qué es salario y qué no es salario, porque salario es todo para la Caja de Seguro Social y lo que no es lo que está taxativamente contemplado en el artículo 92. Porque si bien para la nueva pensión el 1.50, que es el que representa hasta el 15%, del que me imagino que en algún momento vendrá la pregunta, sale igual del 13º mes, que sigue no considerándose salario, solamente se va a considerar para los efectos del cálculo de la nueva pensión en el sistema contributivo de capitalización solidaria. ¿Queda claro? Bueno, ahora hagamos una pregunta. O sea, no. Exacto. ¿Cuál parte no? Es que la obligación principal, porque decían que se va a diferir de la pregunta, ¿no? Que se puede diferir o si se podía diferir de las obligaciones del empleador. Evidentemente la reforma tiene muchas cosas, lo que mi mente me la trae automáticamente es el incremento del 1% en este momento. ¿Se va a diferir? No. Por eso la Caja de Seguro Social mandó un comunicado señalando que lo que se establecía era la aplicación a partir del mes cuota de abril. Voy a leer la pregunta a petición popular. Señores. Sí. Nuevamente repito, se ha contemplado un periodo de implementación o gracia para que los empleadores puedan dar cumplimiento a las medidas establecidas en la ley, considerando que la misma entró en vigencia el 1 de abril del 2025. En particular, se solicita aclaración sobre si las obligaciones impuestas a los empleadores cuentan con un plazo razonable para su puesta en marcha antes de ser plenamente exigido. No, la respuesta es no. Bien, ahora en el 27 y en el 29, ¿ya? Todavía pueden mandar preguntas o aclaraciones al QR. Ok, vamos ahora a una inquietud a nivel de, digamos, trabajadores. ¿Qué sucede si aún faltándome 20 años para jubilarme, ya completé mis 240 cuotas? Quiere decir que si no se aumenta la edad de jubilación al momento de jubilarme, tendré alrededor de 500 y tantas cuotas. ¿Qué sucede con ese excedente de cuotas? ¿Se pierden o ayuda en algo? ¿Claro con la pregunta? No, sí. A ver, la reforma no modificó las diferentes modalidades de pensiones que tiene la Caja de Seguro Social. Y bajo la premisa de lo que se pregunta, primero, uno, importante recordar, la Caja siempre ha establecido que, la ley orgánica de la Caja de Seguro Social ha establecido que para poder pensionarse se requieren de 2 condiciones. La edad de referencia 57-62 y luego del 2013 son 240 cuotas las cuotas de referencia. Así que una de los abanicos de posibilidades de la norma, esas serían las condiciones para una pensión de vejez normal.
Si la persona quiere retirarse antes de la edad, porque asimismo voluntariamente lo decide, puede optar, porque ya tiene las 240 cuotas, lo que no tiene es la edad, hasta 2 años antes las mujeres y 2 años antes los hombres. La diferencia es que se le aplica un factor de reducción porque se está retirando está optando por la pensión de vejez antes de la edad de referencia. Ese porcentaje está claramente establecido. En la página web ustedes encontrarán en normativas, están publicadas todas las normas actualizadas. Creo importante aclarar, no son textos únicos, son compilaciones que ha hecho la propia Caja de Seguro Social para tener en línea toda su normativa. Y en el reglamento de cálculo para las prestaciones económicas está el artículo donde están las tablas que establecen cuál es el factor de reducción por género y cuántos meses antes tiene de la edad de referencia. Y es lo que se le aplica al final de la fórmula. Entonces, si digamos que la persona, ¿por qué se retiraría? Porque matemáticamente cuando hace sus multiplicaciones puede determinar que probablemente si se retira 2 años antes, lo que va a dejar de cobrar lo va a recibir en tanto tiempo después. Así que como toda opción que tienen los asegurados para retirarse dependerá de lo que cada quien matemáticamente haga. Incluso primero de su decisión, segundo de su plan. Yo siempre aprovecho la oportunidad para señalar algo que básicamente nunca se habla en este país. ¿Cuál es el plan que cada uno tiene para retirarse? ¿No? Entonces quizás, y lo digo por experiencia, utópicamente yo decía, bueno, cuando yo llegue a la edad me voy a dedicar a viajar. Cuando finalmente entendí cómo funciona el sistema, entonces dije, ok, la única forma en que ese sueño lo pueda cumplir es ahorrando. Entonces, por eso que en la ley se establece una cosa muy importante y que lo trajo la reforma. La reforma abrió el ahorro complementario porque estaba destinado solamente para los independientes no contribuyentes. Ahora lo abrió para todo el mundo, inclusive que lo hagan las empresas. Entonces, regresando a la pregunta, dependiendo de mi plan, dependiendo de mis expectativas y dependiendo de efectivamente con cuánto yo quiero terminar viviendo. Porque la pensión, como bien lo empezó a señalar el licenciado Bustamante al inicio de su presentación, primero que no estaba diseñada para que viviésemos como si ganásemos el salario. Nosotros, la pensión está diseñada para vivir con un mínimo en la vejez. Así que dependerá de nosotros mismos establecer cuánto va a ser ese mínimo, porque el Estado ya pensó por nosotros y por eso existen las pensiones de la Caja de Seguro Social. Así que técnicamente todos tenemos un porcentaje garantizado, y lo digo técnicamente porque ahí ahora le contesto la diferencia de las cuotas, para que entonces nosotros pensemos, cuando yo me retire, ¿cómo va a ser el retiro? Porque si yo lo deseo de tal forma, entre más lejos estoy, tengo más posibilidad de hacer el esfuerzo para hacer realidad mi sueño. Definitivamente que entre más corto estoy, pues es la diferencia. Por eso es que parte de esto también es para que nosotros hagamos la difusión correcta, sobre todo para la juventud. Nosotros somos completamente diferentes, siento yo, que a la juventud que hay en este momento. Muchos de nosotros ya éramos adultos a los 18 años, ahora hay muchachos de 25 años que parecen de 16, entonces les va a costar más tiempo poder llegar a entender la magnitud de lo que va a ser de su existencia. Contesto el resto de su pregunta. Digamos hipotéticamente que la persona que tiene las 500, ¿cuántas? Las 500. Que tiene 500 cuotas y bien decide esperar a la edad de retiro o bien puede optar por una pensión anticipada, cuando nosotros le restamos las 240 cuotas, que son la cuota de referencia, le sobran 260. Y por la pregunta, entonces inferimos que la persona aportó todas estas cuotas antes de llegar a los 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Con lo cual, esos 260 las dividimos entre 12 y nos dan 21.67. El punto 67 se desecha porque se utiliza un número entero. Así que ese 21 por 1.25 le da 26.25 más de tasa de reemplazo. Las 240 le garantizan el 60 y las 260 le garantizan 26.25%, con lo cual su tasa de reemplazo va a ser de 86.25%. Muy bien. Hay otra consulta que tiene que ver a nivel de los empresarios. Dice, señores,
Considerando que las evaluaciones médicas, incluyendo los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, implican un costo para los empleadores, existe la posibilidad de que la Caja del Seguro Social ofrezca alternativas para la realización de dichos exámenes en sus instalaciones hospitalarias. Asimismo, se solicita conocer si la implementación de esta medida podría aplicarse de manera gradual, permitiendo a los empleadores adaptarse progresivamente a esta obligación. Quisiera entender que la pregunta es los exámenes que el propio empleador le quiere hacer a sus empleados para contratarlos. Es lo que pregunta. Yo también me quedé con la duda de la pregunta. Sobre pero la base de lo anterior, bueno, la ley orgánica ya tiene contemplado que una cosa que se llama la automaticidad de las prestaciones económicas, de las prestaciones en salud, perdón, que lo que implica es que tendría que ser un trabajador de la empresa para poder que desde el día 1 tenga la posibilidad y la cobertura de realizarse los exámenes, antes de no, incluso sin haber cobrado la primera quincena. Eso lo establece ya la ley, ¿no? Entonces, sobre la premisa de eso es que pudiese entonces participar o enviar a sus empleados a que se hagan los exámenes que aquí sí, así desean realizarse, ¿no? Muy bien. ¿Qué de cierto es que dentro de 10 años, aquellos que estemos en el sistema mixto, podremos decidir si quedarnos en él o cambiarnos a este nuevo sistema establecido por la ley 462? Falso. Señor Bustamante también puede responder, Y ella sabe mucho más que yo, así que aprovechenla. Ella sabe mucho, mucho más que yo. Ella sabe el detalle. No, a ver, a partir del 2032 el mixto va a desaparecer, con lo cual las personas que están adscritas a él, que ¿quiénes son? Las personas que ingresaron por primera vez desde el 1 de enero del 2008 o las personas que al 31 de diciembre del 2007 optaron por cambiarse del sistema exclusivamente beneficio definido al sistema mixto. Así que todas las personas que se cambiaron voluntariamente, que ingresaron a partir del 1 de enero del 2008, y cuando digo ingresaron es que pagaron su primera cuota. Porque puede ser, por ejemplo, Juan trabajó por N cantidad de años hasta el 2000 y luego se muda de país o deja de pagar cuotas y empezó a pagar de vuelta en el 2008. Esa persona está en el subsistema exclusivamente de beneficio definido. Entonces, todos aquellos que desde el 1 de enero del 2008 empezaron a pagar cuotas en la Caja de Seguro Social pertenecen al mixto hasta el mes cuota de marzo del 2025. Posterior, entonces, iniciamos con el componente contributivo de capitalización solidaria. La ley trajo un artículo que se denomina en su epígrafe opción irrevocable, que lo que establece es que las personas que están asegurados que pertenecen al CBD o al subsistema exclusivamente de beneficio definido, porque su nombre es extenso, o al mixto, pueden optar voluntariamente por cambiarse al sistema nuevo, al componente contributivo de capitalización solidaria. Y probablemente puedo contestar por ahí mismo la pregunta, ¿y por qué me cambiaría? ¿Por qué? Porque me conviene matemáticamente el resultado del cálculo de la pensión. Entonces, en el 2007, evidentemente yo les voy a contar mi experiencia, no tenía ni la mitad del conocimiento que tengo ahora, pero sí la reforma se entendía bajo el tema que el dinero se iba a acabar y la garantía de los recursos los iban a tener quienes pertenecían al mixto. Así que Rosilda Robinson decidió cambiarse. Cuando finalmente entendí un poquito esto y me di cuenta que yo era candidata para una pensión máxima en el sistema viejo y que eso no iba a ocurrir en el mixto, dije, ok, entonces quiere decir que el segundo plano fue, yo tengo que hacer un ahorro a través del SIACAP o cualquier otro instrumento que haya, porque yo creo ahí sí que es necesario que el país tenga tantas cosas públicas como privadas, porque es la posibilidad de que cada quien, bajo sus reglas y su decisión, que lo tiene que analizar, porque tampoco, como todo es un contrato, hay que leerlo, hay que tener claro para saber hasta dónde va a ser el alcance de lo que voy a recibir,
Bueno, me dije, vaya, la diferencia es abismal si comparaba una pensión con la otra. Así que al resultar el nuevo sistema, yo me cambiaría porque matemáticamente ya yo hice las matemáticas y me conviene matemáticamente. Es decir, en español, yo voy a recibir una mejor pensión bajo el sistema nuevo de contribución de capitalización que con el subsistema mixto, que dice igualmente la posibilidad de lo que vamos a hacer como institución. Uno, nosotros vamos a, con mi caja digital, que yo creo que es la parte más importante, yo creo que el paradigma donde se nos va a romper es que la población pueda entender que pasamos de tener un sistema completamente oculto a nosotros, o como cuando nosotros los católicos la misa se daba a espaldas y en latín, vamos a pasar con la caja digital a que la responsabilidad ya no es de la caja, la responsabilidad es mía, como siempre debe haber sido, es mi cuenta individual. Y como responsable y dueño de la cuenta individual, yo tengo la obligación de ir a ver mi cuenta individual para determinar si la información que está contenida ahí, porque la declaró el empleador, corresponde a la realidad material de lo que yo cobré. Entonces, nosotros vamos a sacar una decisión administrativa en la que la caja va a absorber el periodo de revisión de las cuentas individuales. No está completamente tomada la decisión, la recomendación jurídica, porque yo soy abogada de profesión y lucho con el director, porque como yo siempre digo, la gente no gusta de los abogados hasta que los necesita. Entonces, ¿cómo darle forma a algo que represente la posibilidad que el asegurado tenga el tiempo para tomar una decisión tan trascendental como esta, nosotros haciendo nuestro trabajo, pero definitivamente que el asegurado tiene que hacer su parte? Yo personalmente, cuando pedí hace un par de años atrás la certificación de la cuenta individual, siendo mi empleador la caja por los 25 años que le he dedicado allí, me habían quitado 3 cuotas, mi propio empleador. ¿Y qué hice yo? El proceso de revisión para que la caja dispersara los salarios que me había pagado en un solo mes cuando correspondían a 3 meses o a 6 meses en este caso. Entonces, ese es el trabajo que yo creo que de parte de recursos humanos de cada una de las empresas es importante machacarle, hacerlo como lo que debe ser, como lo normal. Verificar la cuenta individual debe ser lo normal en nuestras vidas para poder establecer, parte de cómo va a ser el plan que cada quien se hace. Porque ya tiene algo adelantado, ya lo tiene básicamente asegurado y puede pensar, ok, seguro esto. Y entonces, ¿cuál será mi complemento o cuál va a ser el resto de mi plan? Entonces, conclusión. ¿De qué depende mi cambio, mi decisión? De que yo saque mis matemáticas, y hay mucha gente que se nos acerca, y lo que llama la atención es que la gente que se nos acerca no es gente sin educación, es gente con educación. Y diga, no, dime tú qué yo puedo hacer. Es una responsabilidad demasiado, es una decisión personal. Por eso es que mi caja digital es la herramienta para que hagan el ejercicio, como van a hacer proyecciones, jueguen con la herramienta hasta que la pueden entender, como cuando llegó por primera vez la banca en línea y todo era un enredo, y ahora es de lo más normal y nos parece súper práctico. Entonces, sobre la misma línea debemos trabajar en que la gente revise su cuenta individual, que lo entienda, que haga sus cálculos, porque lo que va a sacar es el comparativo de dónde yo estoy, en qué subsistema yo estoy, con el nuevo, ¿no? No me va a hacer la comparación de las 3, me va a hacer la realidad donde yo estoy. Pero si, por ejemplo, incluso, que ya se nos ha acercado gente que extrañamente trabaja en el gobierno, hay gente que no tiene cuotas. Entonces, por eso, ante esa realidad, lo que nosotros vamos a tener que trabajar en el resto del tiempo, incluso superado el tiempo, la caja va a absorber el periodo para que no le cuente a la persona, sino para que nos reste a nosotros. ¿Pero para qué? Para que la persona, evidentemente, en el periodo de tiempo pueda tomar una decisión y definir, ok, del CBD me quedo porque el CBD va a estar vivo hasta que la última persona muera. ¿Y quiénes van a ser los últimos en morir? Los sobrevivientes, ni siquiera los asegurados. Yo creo que también es importante que tengan claro todos los trabajadores, si en la vida útil de trabajo tengo varios empleadores, siempre es también un tema a la hora de la revisión al final. Cuando tienes varios empleadores, nunca se olviden de tener su registro, sus cartas, porque eso es importante a la hora de la revisión.
Ahora, aquí hay una pregunta, digamos, un poco importante y parte por la problemática que estamos viendo en las calles. ¿En qué se basaron los cambios para el sector bananero, para los maestros, para los profesores, que han originado tantas protestas? O sea, ¿cuáles son las afectaciones? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las situaciones neurológicas que dio el cambio de la reforma? Ninguna. A ver, nosotros mantuvimos la pensión especial que tienen los trabajadores manuales bananeros. Particularmente ellos en este momento, su molestia está basado en algo vinculado al subsidio de incapacidad por enfermedad común, ni siquiera es por la pensión. Sobre una concepción completamente errada, que cuando se les expone perfectamente lo entienden, pero como yo le comentaba a usted hace un momento atrás, lo que yo sí creo, y esto va a ser un comentario completamente personal, creo que todos los que fuimos, el director, el doctor John y yo, de parte de la Caja a Changuinola, coincidimos, uno, que la Caja sí tiene que hacer un trabajo de salud en la región, pero adicionalmente es un tanto complejo partir de la realidad que vivimos la gente que estamos en la capital, que quizás al tener acceso a más de 4 cosas, bien sea porque sea conceptual o porque sea real, porque hay un tema de subjetividad, ellos sienten que ellos hicieron una lucha y lograron una conquista que nosotros no teníamos derecho a quitársela. Entonces, viendo desde su perspectiva, es como, ok, interesante verlo así, particularmente que ellos pelean, que el artículo señalaba que una persona que estuviese incapacitada al 50% tenía derecho a un subsidio de incapacidad temporal del 80%. Todos tenemos derecho al 70%, ellos tienen derecho al 10% más. Pero ningún certificado de incapacidad se emite al 50%. El certificado de incapacidad se emite porque la persona no puede trabajar, punto. Nosotros bajo esa concepción, por eso fue una corrección, para nosotros fue hacer una aclaración. Para ellos fue, les quitamos algo que ellos lograron. Entonces, ¿le quitaron el 50%? Sí, no, o sea, en la redacción se eliminó que el certificado de incapacidad tenía que emitirse, era porque la persona estaba 50% incapacitado. Entonces, quien conoce un poquito más de lo que hace la Caja, esos porcentajes se aplican para las invalideces, no para un subsidio de incapacidad de origen profesional o no. Entonces, en cuanto a los maestros, si no se aumentó la edad, ellos no tienen absolutamente nada, porque incluso si la edad se hubiese aumentado, el paro tampoco hubiese sido la diferencia. Que incluso vale la pena, para que ustedes vean lo importante del ahorro complementario. Ustedes saben lo que es que al final de su vida, como lo tienen los educadores, usted recibe un cheque de $120.000. Eso es lo que tienen los maestros. Y no los tenemos nosotros. El PRA es eso, porque era una pensión puente, pero como nadie se retira y siguen ahorrando, entonces cuando se quieren retirar, finalmente reciben lo que para muchos es el cheque, ¿no? Entonces, para verlo desde el punto de vista positivo, miren todo lo que puede hacer el ahorro complementario. Realmente, como cuando yo hago la analogía que en este país hay gente que ahorra para los carnavales. Hay gente que ahorra para la Semana Santa. Hay gente que hace ahorros de Navidad. Hay gente que ahorra para los 15 años de las hijas, para la educación de sus hijos. Entonces, no es que pareciera como una idea, cuando lo fusionamos con el tema de pensiones, pareciera que fuera una cosa como, pero ¿ella de qué habla? Pero nosotros hacemos ahorros tan sencillos y para cosas que son efímeras. Evidentemente la vida también lo es. La diferencia es que ustedes, la OIT, la CEPAL, la OCDE, tienen publicaciones, montones, ustedes lo pueden buscar, la pobreza en la vejez. Las publicaciones son brutales, porque las cifras lo son a nivel mundial. En el peor momento de tu vida, ser viejo y pobre al mismo tiempo, después de trabajar toda tu vida. Por eso es que hay que pensar en cuál es el plan con el que yo deseo retirarme. Y culturalmente, nosotros tenemos otros problemas, pero bueno, por ahí va el tema, no hubo ningún cambio.
Yo creo que regresando a la empresa, yo creo que es muy importante que tomemos unos minutos nuevamente para explicar este tema del 3%. O sea, hay dudas del tema del 3%. ¿Cómo se prepara la empresa? Ya sabemos que a partir de abril se está pagando. Pero si puede explicarnos un poquito más en los próximos meses o el próximo año, o las medidas que vienen de incremento, para que se tenga más claridad sobre ese 3%. Bueno, lo primero que tuvo que hacer la caja fue adecuar el CIPE para que el CIPE pudiese salir, o sea, que ya estuviese tasado el 1% adicional, ¿no? Y para los años posteriores, entonces, igualmente tener la herramienta para que la herramienta ya le haga el cálculo de cuánto representa el incremento. Porque quizás, no sé si la pregunta está vinculada a simple y sencillamente el pago o es su uso. Es un poco esa administración del pago. La gente quiere entender ese proceso del pago porque entendamos que entra la medida, algunas empresas tienen un periodo fiscal X, o sea, enero, diciembre, otros tienen otro periodo fiscal, entra una medida en un mes y hay pagos que tal vez no se habían evaluado o considerado, entonces hay un proceso de cambio. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando se dan los incrementos de salarios mínimos. Generalmente el gobierno hace esos incrementos a fin de año y hay muy poco tiempo para preparar la planilla y todo. Entonces hay como una inquietud sobre ese tema del pago y de reformular la planilla y todo lo demás. Bueno, vuelvo y repito. A ver, por ejemplo, para la pandemia, nosotros, y era una excepcionalidad porque el haber cerrado las empresas, no estaba claro el tema de los contratos, las comunicaciones, fue todo un caos. La caja hizo algunas variaciones que yo no podría decir porque no me compete. Eso es un tema que se ve a nivel de tanto de ingresos como el propio director general. Con lo cual, en este caso, pues no me queda otra que arroparme con la ley. La segunda excusa es que como yo soy abogada, pues por ahí va la cosa. Así que, como nosotros, y lo puedo entender el contexto en el que usted lo señala, nosotros tenemos, y que nos pasa a nosotros, evidentemente la caja es el mayor empleador que tiene este país, así que el 1% a la caja le representa miles de millones de dólares. Y ajustarse para ello. Yo creo, para ponerlo en positivo, yo creo que deberle a la caja es una de las mayores desgracias en este país. O sea, cuando uno analiza lo que sucede, cuando a un empleador se le hace un alcance o no le ha pagado, le va a la caja, es horrible. Y sobre todo que el interés es, o sea, entre el recargo, el interés, la multa y la multa, pues, además de la sanción, y el interés por sí mismo es una cosa que crece por respirar solamente, ¿no? Entonces, yo creo que en función no solamente del derecho al que tienen los trabajadores, que es parte de la gestión que hace la caja para que la gente tenga acceso a las prestaciones de acuerdo al salario con el que cobraron, transformaría la respuesta que las empresas busquen el mecanismo para que efectivamente puedan cumplir con la obligación y en tiempo, a los efectos de no generar recargos ni multas, que lo único que van a hacer es encarecer el costo que ya le tienen que pagar a la caja. Yo creo que vamos a tener que hacer un seminario aquí en la Cámara sobre el pago del 3%. Alce la mano al que le interese el seminario. Bien. Aquí hay una pregunta que señala lo siguiente. Estoy en beneficio definido y me faltan 7 años exactos para la edad actual de jubilación. ¿Me conviene acogerme durante el primer año al cambio o esperar los 7 que hacen falta y que la ley lo haga por mí? Tengo en este momento 27 años o tal vez un poco más cotizando. Para el subsistema exclusivamente beneficio definido, las personas solamente tienen un año. Si se desea cambiar, el año es el periodo de tiempo que tiene para hacerlo.
porque la pregunta lo mezcla como si fuera el mixto. El mixto es el que al desaparecer en el 32 automáticamente van a pasar al componente contributivo, pero el que desea quedarse o el que decide voluntariamente quedarse, que no tiene que hacer nada, que eso es otra cosa, ¿no? En las redes han pasado, la gente que escribe en las redes todo lo tergiversa, o sea, todo lo escribe al contrario. Yo creo que si lo leemos y decimos, ¿cómo es el contrario? Ah, entonces eso es así como funciona, que nos va a ser más sencillo, ¿no? La opción de cambiarse, uno, es voluntaria y dos, es la que se tiene que comunicar. Si su decisión es cambiarse, pues no se tiene que cambiar. No tiene que decirle absolutamente nada a la caja ni comunicarle nada. Simple y sencillamente no se va a cambiar. Así que si su decisión es quedarse en el CBD, morirá en el CBD en el sentido de que llegará a su pensión de retiro por vejez en el CBD, ¿no? Bajo las mismas reglas, 57 las mujeres, 62 los hombres, un mínimo de 240 cuotas, porque puede ser una persona que también tenga menos de 240 cuotas, entre una banda de 180 y 239 opta por una proporcional, no es que no tiene derecho, sino que va a tener derecho a una pensión proporcional, que igualmente tiene un factor de reducción porque no cumple con uno de los requisitos. ¿Cuál va a ser su pensión? Los 10 mejores años. ¿Cuáles? Los 10 mejores años, cualquiera, de los 10 mejores años anuales, de enero a diciembre. El 60% de los 10 mejores años. Y la fórmula... No, con un tope de 1.000. Vamos para allá. Un tope de 1.500. Y vamos a hacer el ejercicio matemático. Fácil. Digamos un salario de $1.000. Y usted tiene 20 años de $1.000, porque el ejemplo es más sencillo porque es una constante, ¿no? Así que usted, cuando suma los 10 mejores años, le salen $10.000. Perdón, son $1.000 por 12.000 cada año, y cuando lo divide en 300, y ese es un tema importante. En la fórmula de los 10 años, ¿sobre qué se divide? Entre 120, 12 cuotas por 10 años. Así que ahí se hace el promedio, porque claro, en una constante, ¿cuál va a ser el resultado? De los $1.000 de vuelta, ¿no? Pero como usted tiene una variación salarial, entonces esa es la fórmula que determina el salario promedio. Y como yo le digo a los estudiantes, sacamos los 10 mejores años, o sea, sacamos el promedio de los 10 mejores años y nos quedamos con ese número allí, ¿no? ¿Cómo sacamos la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo implica que son 240 cuotas, el 60%. Si solamente tiene 240 cuotas, ese es el 60%, 1.000 por 60%, y ahí está. Es porque algo importante matemáticamente, cuando usted establece el salario promedio base, él se convierte en el 100% de la pensión. ¿Qué es lo que le hace la diferencia? La tasa de reemplazo. Así que cuando usted quiere sacar, por ejemplo, una pensión de 2.500, ¿cuánto tiene que ser el salario promedio base? Al menos $4.200. Para que cuando le pase el porcentaje, entre más alto es el porcentaje, lo pueda llevar hasta ese punto. Entonces, en el ejemplo que hace un momento usted decía, la persona, como tiene 260 cuotas más, eso le representa 26.25, que creo que fue lo que salió, así que serían los $1.000 por 86.25%, y ahí está el monto de la pensión. ¿Y hasta dónde? ¿Cuál es el tope de esa pensión? $1.500. Si la persona quiere optar por una pensión de $2.000 y $2.500, tiene que haber aportado 300 para la pensión de 2.000, con un salario base de $2.000. ¿Dónde está la variación en la fórmula de cálculo? En cómo obtener el salario promedio. Ya no lo multiplico, ya no lo divido entre 120, ya lo hago por 15 por 12, que son 180, y ahí hago la división. Y la tasa de reemplazo se saca exactamente igual. Se sacan los 15 mejores años, y por eso es la variación en la formulación de, valga la redundancia, o en el cálculo, y ahí tendría la posibilidad de una pensión hasta $2.000. Para una pensión de 2.500 tiene que haber aportado 360 cuotas, de las cuales, entonces, donde ya no son 120 ni 180, el número con el que se divide es 240, porque son 20 por 10. De ahí entonces obtenemos el salario base, y la tasa de reemplazo se saca exactamente igual. Pero ya usted sabe que una persona, entre más cuotas tiene, entonces ahí está la diferencia del 60% en adelante. Si las cuotas fueron aportadas luego de los 57 las mujeres o 62, en el subsistema exclusivamente beneficio definido y en el componente de beneficio definido del mixto hasta cuando exista, esos juegos de 12 cuotas, luego de la edad de referencia, ya no les representan 1.25, les representan 2%. ¿Hasta qué tope de edad? Hasta los 70 años. Esos beneficios no se van a dar más allá de los 70 años.
que no haya pedido la pensión, aclaro, por si acaso. Una pregunta, creo que importante acá, una inquietud de varios. Mencionan en la ley nueva que en 6 años se revisará la edad de jubilación. Mi pregunta es, ¿la decisión vuelve al órgano legislativo o puede tomarla directamente la Caja del Seguro Social? No, jamás. Eso tiene que regresar al órgano legislativo. Si mi mente no me falla, creo que el artículo lo dice literal. Se pasa por el Ejecutivo y el Legislativo tiene… Es que una ley no puede ser reformada sino que por otra ley, ¿no? Entonces, claro, existe la otra fórmula que es a través de la Corte, pero eso es porque nos demandan. De lo contrario, una ley solamente puede ser modificada por otra ley y bueno, ya ustedes podrán entender que vamos a pasar nuevamente… Yo espero estar en otro lugar, pero porque fueron 5 meses complejos, no sé si… El año que nos sobra va a ser igual, pero bueno, yo creo que es algo en lo que todos tenemos que trabajar porque de seguro, como bien lo dijo el licenciado Bustamante, como poco se conoce y poco se habla sobre esto, la gente tiene la idea que esto es como un derecho que yo me lo merezco y punto. O sea, no tengo y tampoco siento como la corresponsabilidad en lo que representa el ejercicio de poder tener la idea de cuál va a ser mi pensión. Entonces la gente, extrañamente, nosotros solamente en la planilla de la Caja, que somos 34.000 y contando, el 20% de ellos trabaja, de los que están pensionados. Si nosotros lo cruzamos con la planilla de los jubilados que la maneja la Contraloría General de la República, yo les aseguro que va a ser más gente. Y cuánta gente también está en la empresa privada. Entonces, recordar que no es una obligación retirarse, es una voluntad, un ejercicio de mi voluntad. Y entre más yo cotice, más probabilidades tengo de tener una mejor pensión, porque el plan debe ser cuánto yo planeo recibir. No es que yo efectivamente lo voy a recibir, porque como el riesgo que se cubre es el retiro. En Panamá es de los pocos países que encima de eso la Corte lo ha dicho y por eso no vamos a ir a pelear más nunca con la Corte, porque ya la Corte ha establecido reiteradamente que extrañamente el derecho constitucional al trabajo colisiona con el derecho a la previsión social, cuando los derechos constitucionales no chocan. Entonces, hay países que lo obligan a retirarse y hay países que dicen, perfecto, ¿quieres volver a trabajar? Yo te suspendo la pensión. Y que incluso revalorizan la pensión. Pero nosotros evidentemente estamos completamente en otro estadio, entonces el punto es, cuando finalmente sí se cumpla la contingencia, que es decir, que yo me tenga que retirar porque no puedo trabajar, que es el concepto detrás de la pensión del retiro, es la única contingencia en este país no se cumple. Todas las demás se cumplen en su concepción. Entonces, ¿cómo voy a vivir con una pensión tan baja? Bueno, voy a hacer esta última pregunta. Tengo que decirles que ya el iPad está un poco caliente, porque ya hay demasiadas preguntas. ¿Dónde se puede verificar el sistema de jubilación en el que está incluida la persona que quedó en el espacio que podía escoger cambiarse al mixto y no recuerda si se cambió o no? En mi caja digital. Esa información va a salir. Nosotros estábamos listos para tirarla más tarde el martes, pero no contábamos con Changuinola. Así que como el director tuvo que irse con el equipo en persona, estamos haciendo el resto de las pruebas porque el sistema lo que quiere es darle a la persona el paso a paso. Pueden ver su cuenta individual porque esa sí la pueden ver en este momento y les dice incluso el sistema, pero lo importante es que las personas verifiquen porque ahí mismo, donde le aparecen los salarios mensuales, está en el último puntillo de cada línea, dice acciones. En acciones es donde se pueden presentar los reclamos digitales de aquello que usted considera debe ser revisado. Porque en la parte de arriba donde dice revisar datos, usted verifique sus datos personales, si hay algo allí también que no le hace sentido o hay gente que le hacen falta cuotas, porque recuerden que nosotros migramos de un sistema completamente de papel. Después pasamos por la microfilmación, lo que se microfilmó, más no todo lo que había en papel. Y adicionalmente
nosotros pasamos del número de seguro social al número de cédula. Entonces, más la gente que ingresó con el sistema, con el número de pasaporte, que una de las cosas que logramos en la ley finalmente, poder acceder legalmente y pasarnos información con migración, que mucha gente se preguntaba, pero ¿por qué tienen que cruzarlo? ¿Por qué? Porque ellos tienen una base de datos de los pasaportes y ellos tienen un registro único. Así que una persona que tenga evidentemente una migración regular puede tener 10 pasaportes, pero para ellos es uno. Y ese es el número que nosotros vamos a adoptar para poder fusionar toda la inconsistencia que pueda haber en la cuenta individual. Entonces, pasamos, yo creo que algo importante recalcar, y si soy necia, pues me disculpan, porque es que yo creo que tenemos que tener la claridad. La responsabilidad de la cuenta individual es de cada asegurado. Y cada asegurado tiene que ir a ver qué tiene su cuenta individual. Antes de cerrar, porque no hemos hecho muchas preguntas sobre este tema, y tiene que ver sobre los independientes. Hay dudas también, aquí hay varios. ¿Cómo podemos saber cuál es el monto a pagar de los independientes al Seguro Social y hasta cuándo tiene plazo para declarar? Mientras la caja acaba de sacar un comunicado respecto a eso, porque nuevamente, ¿no? Los fake news que salen. La responsabilidad de la reglamentación del independiente que trae la nueva reforma, porque el independiente contribuyente como obligado ya existía desde el 2005. Es decir, y así lo definía la ley, ahora lo que pasa es que el concepto se amplía más. El independiente contribuyente que ganaba $9.600, que representaban $800 mensuales, tenía la obligación de participar en el sistema desde el 2005, donde hacía su reporte en la declaración de renta anual. Eso tiene, porque la ley, digámoslo así, echa la trampa, ¿no? Eso no necesariamente funcionó. Y yo creo que algo que termino con su pregunta. Nosotros vamos a tirar, el comunicado está haciendo la aclaración que mientras la caja no tire su reglamentación, la caja no puede ni sancionar a nadie, porque ni siquiera ha hecho su propio proceso. Pero yo creo que más que el criticar, me gustaría pensar que la gente critica por desconocimiento y no porque, bueno, lastimosamente nosotros vivimos con el estigma de que somos la entidad más noble, pero la peor entidad, y eso no es cierto. Pero es nuestra función decirle a la gente lo bueno que nosotros hacemos, no que la gente solamente nos diga lo malo que nosotros hacemos. Entonces, la caja va a tener que establecer la reglamentación, no solamente sobre el momento, sobre los montos, y cómo entonces la gente poder pagar, por ejemplo, a través de un sistema ACH para que sea bastante más, que lo va a poder hacer porque ya la caja recibe esos ingresos. Y también una cosa importante de la que poco se habla, nosotros en su momento en la ley pensamos en que para el programa de enfermedad y maternidad, que es voluntario a diferencia del riesgo de invalidez, vejez y muerte, que la caja diese la posibilidad de un incentivo para que las personas se quieran afiliar y tengan un periodo de gracia donde van a recibir una prestación de salud por mucho menos de lo que tendría que pagar. ¿Para qué? Para incentivar a la gente, venga, afíliese porque se le tendría derecho a las prestaciones de salud, porque la prestación de lo que es que va a tener la cobertura a través de IBM de invalidez, de vejez y de los sobrevivientes, sí es obligatorio. Así que esperen la reglamentación, y la reglamentación por sí sola igual tendríamos que hacer la difusión para poder que tengamos la claridad sobre las bases de cómo las personas van a tener la posibilidad de cotizar y afiliarse en su momento, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante todas estas preguntas de ustedes, pasarlas en limpio, pasárselo a los funcionarios de la Caja del Seguro Social y poder tener respuestas a estas preguntas que ustedes han señalado. Y estoy seguro que también acá el presidente nos puede hacer algunos comentarios generales. Muchas gracias. La verdad que no me corresponde a mí cerrar, así que me robo el papel de la colaboradora que está acostumbrada a cerrar en la Cámara. Primeramente, muchas gracias por acompañarnos hoy, a ambos, y Manuel por mediar. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este seminario, porque al final se convirtió en un seminario. Yo no me voy a meter en la parte que ellos conocen mejor que yo. Yo nada más quisiera hablar un poquito de la parte que están diciendo en la calle
y yo voy a ser bien honesto y bien franco en algo que es cierto, honestamente, porque lo dije anteriormente. Yo estuve en la presidencia de la República cuando nos sentamos todos los gremios a hacer nuestras solicitudes. Y si bien es cierto, los gremios de trabajadores hicieron 5 solicitudes. Esa es la realidad. No al aumento de la edad de jubilación. Como todos sabemos, la edad de jubilación no fue aumentada, así que se les otorgó. 2. No privatización de la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social, todos sabemos, no se privatizó. 3. Que los empleadores o los patronos paguemos más. Se aumentó 3 puntos porcentuales, que lo mencionamos, van a ser pagados 1% este año, 1% el siguiente año y 1% el siguiente año, llegando en el 27, gracias, a los 3 puntos porcentuales se les otorgó. Y el cuarto punto que solicitaban los trabajadores era que el gobierno, nosotros, pagáramos más. En el pasado, con la ley 51, se pagaban números redondos, 400 millones de dólares. Con esta ley se van a pagar aproximadamente 1.200 millones de dólares de parte del gobierno, de todos nosotros, de nuestros impuestos. Y no voy a mentir, hacían una solicitud adicional: regresar al sistema de beneficio definido. Regresar al sistema de beneficio definido significaba regresar al 2005 o antes. No estaban pidiendo que se quedara vigente algo que existía. Ya les explicaron, el sistema de beneficio definido no existía en la ley 51, ya no existía. Entonces, a sabiendas de que regresar a este sistema no funcionaba como había sido creado hace 50 años, por razones muy sencillas. Cuando se creó este sistema, la expectativa de vida de una persona eran de 10 años después de jubilada. Afortunadamente, hoy en día la expectativa de vida promedio de una persona después de jubilado es 24 años. Matemáticas sencillo, eso no da. Y digo afortunadamente porque ayer le celebré los 85 años a mi papá y mi papá se ve mejor que yo, por otras razones, ¿no? Entonces, es la realidad, la expectativa de vida cambió. Ustedes algunos se acordarán, ustedes eran parientes o primos o abuelos, las familias eran mucho más grandes antes. Promedio, 5 personas por familia. Hoy en día es una persona, un hijo y un perro. Y pronto vamos a tener perros y no hijos, desafortunadamente, porque esa es la nueva moda. Entonces la pirámide, por estas 2 razones básicas, se invirtió. Antes teníamos 20 y pico personas para un jubilado, ahora tenemos 4 para un jubilado. Se invirtió, vivimos más, gracias a Dios, y tenemos menos hijos. Es una realidad. Y esas 2 cosas que son muy sencillas de entender, todos lo entendíamos, inclusive los trabajadores. Por eso ellos decían que fuéramos de vuelta a un sistema de beneficio definido, pero para que funcionara, ya que las ecuaciones no daban, íbamos a cobrar $20 o $40 a todos los pasajeros que pasen por Tocumen. Como Tocumen es el único aeropuerto de Centroamérica o de Latinoamérica, íbamos a cobrar $20, $40 para dárselo al Seguro Social. ¿Qué va a pasar? Nadie está obligado a pasar por Tocumen. Y cuando digo 20 millones de pasajeros pasan por Tocumen, solo 2 millones entran a Panamá. Los otros 18 le van a decir: me voy por el Dorado de Bogotá o me voy por otro lado, porque si Panamá es más caro, ¿yo para qué voy a usar Tocumen? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, le íbamos a cobrar $20, por lo menos, a todos los contenedores que pasen por Panamá. Entonces, por razones obvias que ellos mismos aceptan, al introducir o tratar de introducir estas medidas para poder cumplir con el beneficio definido, no funciona, no funcionaba. Y es la razón por la cual se creó el nuevo sistema. Yo digo de cuentas nocionales porque no puedo decir todos los nombres que hay que decir. Es una cuenta nocional. Entonces, señores, señoras, si bien es cierto, tenemos que educarnos con la ley 462, que es importante que todos lo entendamos como empresarios o como asegurados. Sin embargo, es igual de importante que el día de hoy ustedes entiendan y le expliquen a sus colaboradores, a sus amigos, a sus vecinos, que las personas que se están manifestando
no se están manifestando por la ley de la Caja de Seguro Social. Ellos entienden y saben que pegaron 4 de 5 y la quinta no la podían pegar porque no era económicamente viable. Esa es la realidad. Y si quieren hablar de mina, que hablen de mina, pero eso no es una realidad porque hoy por hoy, yo se los digo, no se ha empezado a hablar del tema de mina en Panamá. Eso lo discutimos en otro momento. Y si quieren hablar de las letras o los memorandos de entendimiento que se han firmado con el gobierno de Estados Unidos, yo los invito a que los lean. Son 2. Uno es media página, literalmente media página, y la mayoría de las personas que están discutiendo al respecto no lo ha leído. Media página, ese es el del canal específicamente, que yo lo leo en español simple como un canje. El otro es 5 páginas. No es tan largo. Léanlo, entiéndanlo. Yo lo he leído varias veces. No soy abogado, así que yo no lo puedo interpretar como abogado. Pero como panameño me siento cómodo, porque ahí no se ha cedido 1 metro cuadrado de nuestra tierra. No se ha cedido. 1. 2. Es por 3 años, no es de por vida. 3. Se puede cancelar con 6 meses de anticipación. Si me preguntan a mí, yo sé que no va a salir de Centroamérica, así que aquí lo digo, yo hubiera preferido que no se firmara. Pero si el gobierno tomó la decisión de firmarlo, por algo es. Por algo es. Y entiendan que Panamá necesita de un canal, Panamá necesita de un sistema financiero con corresponsabilidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Panamá necesita seguir viviendo del dólar y Panamá tiene la marina mercante más grande del mundo. Yo nada más les recuerdo que tenemos eso por las posibles amenazas que nos hicieron. Entonces, las 3 razones, o las otras que se inventen, que utilizan los maestros, que lo dijo muy claro, no se le afectó en nada a los maestros, a los bananeros, por tratar de ayudarlos. Como buen panameño, nos salió el tiro por la culata, por quitar el 50% y tratar de ser más amplios y más buena gente, se cometió un error, pues. Hay que ver cómo se corrige. Pero la razón de estar en las calles tampoco es una realidad. Entonces, es importante que aprendamos lo positivo de la ley 462. Y vamos a tener 1000 preguntas, y gracias, Manuel, guárdalas porque vamos a ver cómo tratamos de contestárselas a todos. Y si tenemos que repetir esto, lo vamos a repetir. Yo no soy un experto en la materia, pero le he dedicado muchas horas de mi vida al tema. Porque como panameño me preocupa que la institución más importante de la República de Panamá no la podamos salvar. La salvamos con la ley 462. ¿Es perfecta? No. Pero es lo que podíamos lograr en estos momentos. Así que, por favor, mándenos sus preguntas. Los invito a que vengan a la Cámara de Comercio siempre. Yo nada más estoy aquí entre 8 y 12 horas al día. Y es mi segundo periodo y dije que nada más le iba a dedicar la mitad del tiempo que le dediqué en mi primer periodo. En 20 años, ni un presidente de la Cámara de Comercio ha repetido. Me dicen loco, porque yo escogí este año para repetir. Yo tengo 3 semanas de haber sido reelecto como presidente de la Cámara de Comercio. Yo tuve la posibilidad de decirles gracias a ustedes, fue un placer conocerlos. ¿Quién se quiere meter en este lío? Yo. Porque yo le digo a la gente, yo no escogí este año me escogió a mí. Y este es el año que Panamá necesita de todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos siempre.